Bienvenidos a un nuevo episodio de DEP Comunicación. Y hoy tenemos el placer de que un historiador, que un escritor, nos abre la puerta para que entremos a su universo desde Aguilares, Tucumán, y obviamente él siente un poco el desarraigo porque, bueno, fue a vivir por elección allí. Bienvenido, Agustín Aro. Bienvenido a DEP Comunicación. Muchísimas gracias, Daniel, por invitarme. Bien, yo siempre empiezo estas entrevistas con una pregunta que es un clásico. Entonces nos gustaría en realidad, escuchar tus definiciones. Y la pregunta es, ¿quién es Agustín Aro para él? ¿Quién cree que fue y quién cree que será? Y creo que es definir una persona ecléctica, con gustos varios, sobre todo por la escritura, por la historia, por la investigación y por la enseñanza sobre todo, ¿no? Y que muchas veces busca, eh, los gustos son tan variados que toma elementos de distintas fuentes para poder difundir historia, para poder trabajar historia, y eso es, ¿no? Eso es. ¿Y qué será? Y lo que el tiempo diga que tenga que ser, ¿sí? Lo que el tiempo diga que tenga que ser. Si uno siempre espera lo mejor, uno siempre espera lo mejor. ¿En qué momento de tu vida te encontrás con la historia y de qué manera te encontrás y de pronto decís, este es el camino que quiero para crecer, para transitar? Primer grado, escuela primaria, escuela Galileo Galilei. Me habían regalado un atlas universal de Clarín, me acuerdo, está en casa de mi mamá todavía, y yo veía las pinturas antiguas del siglo XVIII, siglo XIX, Napoleón, me acuerdo patente la pintura de Napoleón como emperador. eh, y yo decía, ¿y cómo se logra todo esto? ¿Cómo se logró hacer todo esto? Y mi mamá guarda todavía la libreta de primer grado y en las observaciones dice, muestra un gran interés por la historia. Y yo me acuerdo, toda la primaria yo quería ya entrar a la secundaria para tener historia, y ya en la secundaria, bueno, ya desde la secundaria ya estaba definido de decir, bueno, esto yo quiero investigar. A mí me gusta la investigación, yo quiero investigar, esto es lo que yo quiero. Se han ido dando cuestiones que obviamente, o sea, la decisión, el gusto por la historia siempre ha estado. O sea, la profesionalización o la búsqueda de la profesionalización, también, digamos, en el secundario, ya en la universidad, empezar a encontrar lo que es la historia como disciplina de investigación, como una disciplina científica, me ha ido llevando, obviamente, al camino ese, ¿no? Y seguir con ese interés. Creo que la clave, algo que no he abandonado nunca y que yo trato de transmitir siempre a mis alumnos es, uno no puede hacer historia si no tiene curiosidad. Entonces siempre le digo a mis alumnos, del profesorado en educación secundaria en historia del Instituto Vocacional Concepción, que a sus alumnos lo que tienen que hacer, la primera tarea es hacerles picar el bichito de la curiosidad. Y es eso, quizás, ¿no? Ese primer factor que lleve al gusto por la historia, ¿no? Una historia distinta, sobre todo, ¿no? A lo que nosotros quizás habremos tenido en su momento. Y en ese proceso, ¿no? En ese proceso, ¿te has enamorado y obsesionado por algunos personajes históricos? Sí, sí, sí. Particularmente en la facultad, en la universidad, eh, el gusto por algunos personajes se ha ido dando, más que por personajes, quizás en un principio te podría decir por procesos, ¿no? Por procesos que me han ido llamando mucho la atención, desde decirte, no sé, Hammurabi en la Mesopotamia, todo lo que significa el proceso de la Revolución Rusa, y bueno, ya después con mis propias investigaciones, y ahí ya
uno se va metiendo, ¿no? Va creando cierta, no sé si la palabra correcta es afinidad, pero creando cierta cercanía con esas personas que uno estudia, ¿no? Me pasa obviamente con Bazán Frías, con quien yo hice la tesis, es mi libro publicado, y otros bandidos rurales, sociales, de esos años también de Tucumán, que me han despertado cercanía, ¿sí? Me han despertado cercanía. En esas cercanías que vos, digamos, te han atravesado, ¿ha sido fácil elegir o difícil elegir esas cercanías para estudiarlas? ¿O ha sido un trabajo también que ha llevado un proceso profundo dentro tuyo? No, ha sido bastante fácil, ha sido bastante fácil. Creo que te vuelvo a lo mismo, o sea, esta cuestión de la curiosidad. Yo siempre lo digo, particularmente lo que es el caso de Bazán Frías. Bazán Frías, o sea, yo lo conozco de chico, de muy chico. A Bazán Frías lo asesinan en la tapia del Cementerio del Oeste, escapando de la policía, el Cementerio de los Ricos. Bueno, volvíamos siempre a visitar a mi abuela paterna y siempre que pasábamos con el auto, mi papá me decía, ahí lo mató a Bazán Frías, él era el Robin Hood tucumano. Claro, yo era chico y me imaginaba una persona vestida de verde, con sombrerito de verde, con arco y flecha, que se cruzaba delante de los autos para robarle a los ricos y darle a los pobres, ¿no? Entonces quizás la afinidad está desde ahí, ¿no? La afinidad es una cuestión emocional, lúdica, si se quiere, de la imaginación. Que bueno, cuando llegó el momento en la facultad de decir, bueno, vamos a ver si Bazán Frías realmente eh, era, ¿no? Un Robin Hood. Pero bueno, no hubo una dificultad al momento de crear esa afinidad, porque Bazán Frías a la misma vez me permitió conocer, ¿no? Todo un entramado social, todo un entramado político del Tucumán de la época. Del mismo modo, también con otros personajes que he estudiado, que tengo publicado artículos, por ejemplo, de acá de Aguilares, un bandido llamado Ramón Reynoso, le decían el Gauchito Reynoso, que bueno, lo investigué su figura, investigué su muerte cruenta por parte de la policía en el año 32 o 33, no me estoy acordando ahora, la verdad. Eh, pude encontrar pudimos con mi señora encontrar la tumba de Ramón Reynoso acá en el cementerio municipal, y la verdad que por ejemplo, entre la historia, entre su cruenta muerte, la frialdad policial, un montón de factores, me llevaron a mí a encontrarme con la cruz de hierro a ras de piso, abandonada prácticamente, con una inscripción de la madre, de Reynoso, y bueno, yo la verdad que tengo un archivo fotográfico por parte de la prensa grande, y tenía la foto de prontuario de Reynoso, y lo que hice fue imprimirla, plastificarla y colgársela de la cruz, que todavía sigue estando. Me decían, ay, pero ¿cómo podés colgar una foto de un bandido, de un asesino? Eh, no sé, o sea, esa ha sido mi respuesta. En mis estudios sobre Bazán mismo como santo popular, esta idea de la conmiseración popular aparece, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo ha muerto? Y bueno, está abandonado, bueno, es una ofrenda, algo. En esa profunda investigación y en ese proceso de ir escribiendo y descubriendo, digamos, los hechos fácticos sobre Bazán Frías, ¿tuvo algo que ver, hubo una influencia de lo ideológico? O sea, te atravesó lo ideológico, te limitó, te expandió? No, no me limito para nada, no me limito para nada, o sea, creo que en cierto modo trabajar sobre historia social del crimen nos obliga a nosotros a tener una apertura mental bastante fuerte y entender, sobre todo, yo siempre retomo como cita a un historiador, Gabriel Rafar, que él lo que plantea es que, y lo dice bien en claro, o sea, estudiar un bandido nos permite a nosotros conocer la sociedad, todo lo que rodea, lo que un historiador ya fallecido, Dominique Khalifa,
eh, refiere como los bajos fondos, ¿no? Entonces, eh, es como hacer una especie de microhistoria, sin que llegue a ser una microhistoria, obviamente, pero que nos permite a nosotros, ¿no? A partir de esa figura empezar a tejer redes, empezar a ver, bueno, los lugares de frecuencia, ¿no? De donde solía andar, con quiénes estaba acompañado. A la misma vez, cuando empezamos a ver ese con quiénes estaba acompañado, eso se va expandiendo, porque obviamente en las noticias aparecen estas personas acompañados de otras personas. Entonces uno empieza a tejer una serie de redes que indefectiblemente relacionan, siempre lo digo, crimen, policía y política, ¿sí? Y no necesariamente en un sentido enfrentado. ¿Sí? No necesariamente en un sentido enfrentado, sino todo lo contrario. Bueno, yo cuando leí tu libro, recordé, por ahí es un error, bueno, yo no soy historiador, pero lo asocié, digamos, no al libro en sí, sino a la forma en que estaba escrito y el proceso que seguramente intuía yo que habías tenido con El queso y los gusanos de Ginsburg, ¿no? Que es un libro que también, digamos, se basa en archivos de un juicio para de pronto describir a toda una sociedad medieval de la clase baja, y esa es la sensación que me dio, y por eso la destreza que vos tenés en esa investigación y en la escritura fue lo que me dejó totalmente sorprendido, pero bien sorprendido, y sentí que era algo necesario e indispensable y esencial hacer, ¿no? Con estos personajes de nuestra historia que están bastante olvidados y bastante negados a veces. Bueno, la verdad, en parte por eso te decía lo de microhistoria, pero yo no considero particularmente que mi trabajo termine siendo algo de microhistoria, porque, por ejemplo, Ginsburg con el tema de los juicios es una fuente totalmente distinta, y es más, inclusive Gabriel Rafat dice bien claro que, por ejemplo, los expedientes judiciales son rastros de vida, son rastros de una biografía. Y ahí hubiera sido distinto. Particularmente no pude trabajar tanto con archivos y con expedientes judiciales. Utilicé, si mal no recuerdo, uno o dos nada más, que era lo que uno tenía acceso, de lo que se podía encontrar. Pero más allá de eso, o sea, no, creo que no termina de ser microhistórico en el hecho de trabajar con la prensa, sobre todo, porque la prensa, lo que yo trato es hacer ese juego muchas veces de tratar de entender el sentido de las palabras que juega en la prensa, y bueno, la figura de Robin Hood, a ver cómo se termina construyendo a partir de la misma prensa muchas veces, ¿no? Sin querer queriendo por parte de la prensa, porque obviamente la prensa no va a dar loas hacia un bandido, sino que va a hacer todo lo contrario, pero muchas veces, quizás una de las hipótesis que da vuelta en el libro es pensar en los sectores populares, que no todos sabían leer y escribir, que no todos podían tener el mismo sentido de la interpretación, y encontrar algunos adjetivos calificativos a Bazán, que el diario los daba como despectivos. El valiente delincuente, se ha tomado por los sectores populares realmente como el valiente delincuente, no en el sentido despectivo que era planteado por el diario, ¿no? Sí, obviamente me hubiera gustado poder encontrar muchos más expedientes judiciales que me permitieran hacer un rastro distinto, ¿no? Obviamente, un poco lo que yo pienso es, con el libro es, traté de darle carne a Bazán Frías, presentar un Bazán Frías histórico sin desdeñar lo que es el Bazán Frías mito, leyenda. O sea, yo no voy en contra de eso, yo lo que hago es justamente un estudio histórico, ¿no? Que da cuenta y sí, en el último capítulo lo que trata justamente es de tratar de entender ese por qué, cómo se construye ese Bazán Frías Robin Hood, Bazán Frías Santo Popular, eh, pero bueno, desentrañándolo a partir de ese análisis de la prensa. Algunos espacios, algunos lugares sí pude recabar base a los expedientes judiciales que utilicé, pero por ahí la voz de Bazán Frías no termina de salir del todo. Sale, ¿sí? Sale, pero no del todo. Tuve la suerte de poder conseguir inclusive su acta de matrimonio, pude encontrar, ver la firma de Bazán Frías, leer obviamente en expedientes judiciales declaraciones de él, ¿no? Y cuestiones sumamente interesantes, qué sé yo, de decirte
que su primer defensor es quien era presidente de la Cámara de Senadores de la provincia de Tucumán en ese entonces. Entonces, hay algo, ¿no? Hay algo. Después suceden una serie de cuestiones que dejan hipótesis en el aire que son difíciles de ser investigadas, sobre todo porque fuentes no hay, ¿sí? Fuentes no hay, pero quedan ahí, en hipótesis. Bien, y en esa, digamos, en esa investigación donde utilizas la prensa, yo supongo que mucho de la prensa también debe estar atravesado por una oralidad de contexto con la época de él, ¿no? Ahora, esa oralidad, ¿vos pudiste encontrar otras fuentes orales que te, digamos, que te ayudaran en el proceso de escritura y de investigación? No, realmente lo que han sido mis fuentes han sido el diario El Orden, el diario La Gaceta, expedientes judiciales, y realmente no pude dar con otro tipo de fuentes. Quizás, a ver, depende de cómo lo podemos tomar, algún que otro artículo que sale en los diarios 10 años después de la muerte de Bazán, en donde se toman testimonios de compinches colegas que dice, tal colega decía que, y citaban. Pero así, otro tipo de cuestiones más ligadas a eso, no. Hubiera sido muy interesante, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó, bueno, era una tesis, pero cuánto tiempo te llevó el proceso de decir, bueno, terminé la tesis y terminé el libro, ¿no? Eh, Entre correcciones de mi directora, la defensa, como tesis fue defendida en el año 2015. 2015 fue defendida en el año. Y bueno, entre algunas publicaciones, algunos cambios, algunos avances, apariciones de algunas que otras cositas, ¿no? El libro salió en el 2020. El libro salió en el 2020 con Ediciones Tinta Libre. El proceso de escritura en sí, de lo que fue la tesis, fue más o menos un año. Fue más o menos de un año. Y el proceso de edición del libro, la verdad, por revisiones, correcciones, no tuvo grandes correcciones, la verdad, de estilos, de formas, y fue un proceso relativamente rápido. Me animaría a decirte que de 6 meses, ¿no? Bueno, ya tenés el libro, de pronto el libro sale y ¿cuál fue tu sensación cuando el libro sale? Bueno, viste que cuando uno publica un libro, ya el libro no te pertenece, ¿no? En cierto sentido. ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Y cuál fue la repercusión del público, ¿no? Con este libro, que yo sé que es bastante exitoso y que, porque aparte tengo referencias extraordinarias del libro, más allá de que yo lo leí y me encantó. Fue bastante interesante, fueron bastante interesantes las repercusiones, sobre todo, no menos difícil, ¿no? Porque de vuelta y volviendo un poco a lo que hablamos recién, cambiar un poco la mentalidad de decir, es un libro sobre un delincuente. ¿Qué nuevo puedo llegar a conocer? Es un delincuente, es un bandido, es un asesino. ¿Qué me puede diferenciar? ¿Qué me va? Bueno, es todo un trabajo también a través de las presentaciones, ¿no? Ir promoviendo este campo de estudio de la historia que permite, ¿no? Esa esa apertura de visión, esa apertura ideológica que nos ayuda a ver la historia de otro modo, ¿no? Ha sido, sí, un proceso arduo, ha sido un proceso difícil en ese sentido. Obviamente que las sensaciones han sido, han sido las mejores, o sea, poder sacar el libro, poder publicarlo, una editorial la verdad que no tengo ningún tipo de comentario más allá de positivo con la editorial, Editorial Tinta Libre, que es una editorial independiente de Córdoba, pero la verdad que me acompañó muy bien en todo el proceso de edición y luego salió el libro. eh, y eso creo que ayudó mucho también. Y eh, a ver, tener el libro en las manos te diría, emoción, alegría, pero es una sensación que va más allá de poder muchas veces quizás calificarla, ¿no?
Bien, ¿vos creés que tu libro podría proyectarse, bueno, en realidad la pregunta es intencional, a una transposición y a constituir otro tipo de soporte, otro tipo de obra, por ejemplo, hacer documental, una serie, una película, ¿no? Porque la historia da para mucho. Sí, sí, me gustaría, me gustaría. A ver, películas sobre Bazán hay que es Bazán Frías de lo que el crimen, eh, pero bueno, quizás una serie, un documental siempre me, me- me interesó pensarlo, ¿no? Me interesó pensarlo desde el punto de vista histórico, de vuelta, sin desdeñar para nada lo que es el mito, la leyenda de Bazán, ¿no? Poder hacer un documental de tipo histórico, no sé si decirte película, pero sí eso, ¿no? Que pueda dar cuenta. En su momento había ahí en pantalla un documental que era sobre distintos tipos de mitos, pero nunca se terminó de concretar. La verdad que nunca se terminó de concretar. Es una cuenta pendiente para mí quizás como para cerrar un ciclo, ¿no? Como para poder cerrar un ciclo. Bueno, por ahí te vamos a pedir algo que es mucho, pero nos encantaría que eligieras un párrafo del libro y nos lo leyeras para compartirlos con el público y con Deb. Más que párrafo, yo creo que, y esto quizás lo hago en un sentido de un poco de marketing, eh, de, hay el verso con el cual inicia el libro, creo que trata de al principio cuando uno lo lee, no, quizás no tenga sentido, está en inglés también, es de una canción de una banda de rock australiano y que creo que pinta de cuerpo entero una imagen que trato por ahí, yo juego mucho con eso, con las imágenes al momento de escribir, y es algo con lo que yo por ahí trato de abrir el panorama que es de una canción que el verso dice que las armas limpiaban la tierra. Y es un poco el sentido con el que corre todo ese transcurrir de Bazán Fría, un transcurrir violento, marcado por las peripecias propias de su entorno, con la violencia de su entorno, y que a partir de ahí tratar de entender cómo va más, el crimen va más allá del crimen y de la figura del bandido propiamente dicho, sino que nos encontramos con todo un escenario que refiere a lo que es la política metida también dentro de ese mundo, la policía también metida dentro de ese mundo, y que crea un Tucumán que quizás para cuando el que lea el libro lo lea y diga, "Y estamos en el 2023 y no es tan distinto que en 1923". Es eso, me gusta. Bien, si la gente quiere conseguir el libro, obviamente busca por internet esta editorial, cordobesa, y también se puede comunicar con vos a través de las redes sociales, que la vamos a publicar acá abajo en subtítulos, tus redes sociales. Y bueno, y la verdad que te queremos agradecer profundamente. El tiempo en YouTube a veces es un poco tirano, que nos hayas abierto las puertas, que nos hayas permitido conocerte más, conocer tu trabajo y obviamente darte las gracias porque, bueno, nos acabas de enseñar mucho y eso no tiene precio. Bueno, la verdad que muchísimas gracias a vos, Daniel, por invitarme y realmente es un gusto poder compartir esto con todos y abrir, ¿no? Abrir las cabezas, como se puede decir, abrir la mirada y pensar la historia de otro modo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Si te gustó, te pido que le des un like y que actives la campana para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos nuevos. Te pido también que compartas y que nos escribas tus comentarios. Participa de nuestros espacios en las redes sociales como Facebook e Instagram. Te invito también a que nos sigas en nuestro podcast con contenidos exclusivos todas las semanas. Todos los links están disponibles en la descripción de este video. Muchas gracias por estar y ser parte.